libertad. Y la libertad implica la incorporación de esta capacidad y la novedad como leitmotiv a partir de ese momento. Hasta la aparición del hombre, todo estaba gobernado, si se quiere, o regido por la lógica de las leyes de la causalidad, causa y efecto, sin ningún tipo de novedad, repetición cíclica y permanente, por ejemplo, los fenómenos naturales, noche, día, etc. Con el hombre aparece la novedad. Es importante este dato porque, por ejemplo, los modernos, vamos a ver en un ratito cuando veamos la lectura individualista, sobre todo los atláteres de la modernidad, pensadores, filósofos y juristas, dividen a la realidad, extienden la realidad en dos partes. Por un lado va a estar lo que se correspondería con las leyes de causa y efecto, que es el mundo. El mundo no es más que materia extensa, es estructura orgánica y procesos de repetición, causa y efecto, y por eso surge la ley de causalidad. La ley de causalidad sería una ciencia que explica parte de la lógica de ese mundo sin el ser humano. Este sería, en términos kelsenianos, por ejemplo, el mundo del ser. Pero al mismo tiempo, y esa es la diferencia que el humano introduce, está el mundo del deber ser, el mundo de la realidad y el mundo, diría, siguiendo aquellas primeras expresiones, el mundo de lo normativo. La diferencia va a ser que en el caso de los pensadores modernos como Kelsen, esa distinción entre el mundo de la realidad y el mundo de la norma es absoluto. No hay posibilidad de integrarlos y el mundo sin la norma no tiene más que sentido, significado como algo simplemente extenso. Esto venía o viene, lo cuento simplemente como dato histórico-filosófico, esto viene a cuento de que en épocas anteriores, antigüedad y medioevo, se pensaba al mundo como algo dotado de sentido, independientemente del ser humano. El mundo tiene un sentido, tiene ciertas reglas, cierta lógica, cierta cadencia, ciertos movimientos, ciertas exigencias que el ser humano puede leer o inteligir, sobre todo porque, como decía la filosofía cristiana, el ser humano tiene que intervenir sobre el mundo y no puede intervenir de cualquier manera, porque para las lecturas creacionistas somos, o los hombres, somos los guardianes del entorno. Por lo tanto, tenemos que saber leer las exigencias que la propia realidad, que el propio entorno, que la propia naturaleza o medio ambiente le pone al sujeto para poder de esta manera vivir en armonía. Vemos que esto se acepte o no, vemos que en los últimos siglos esta armonía se ha convertido en una disarmonía porque una de las tareas básicas del ser humano ha sido la búsqueda de ciertos objetivos sin preocuparse si esta búsqueda, sobre todo desde el punto de vista científico, eficiencia y eficacia, conlleva el respeto al entorno o al medio ambiente, que sabemos no ocurre, no es así. Explicaría lo que explicaría los problemas del medio ambiente y lamentablemente algo que hoy ya es muy difícil que alguien en el mundo no pueda sufrir, en este mundo globalizado, que son los desastres, no los accidentes naturales, sino los desastres que se producen con el clima y la atmósfera producto del hombre. Hablábamos de los productos culturales, precisamente intervenir en el medio ambiente emitiendo gases es un producto cultural negativo que además va a incidir en fenómenos que descalibran la armonía del medio ambiente. Entonces, después, a la explicación de lo que se llama fenómenos naturales para exculpar al hombre, son inválidos. Nosotros hemos
somos lo que podemos llegar y muchas veces provocamos estas catástrofes climáticas. Volviendo al tema de la cultura, creo que habíamos llegado a este punto, decíamos que todo lo que el hombre o el ser humano hace en el mundo es cultura, que cultura derivada de cultivo, de cultivar, que tenía que ver con un esfuerzo para generar un cambio en la realidad. Y que este cultivo o este cultivar estaba conjugado o venía de la mano de esa capacidad de actuar libremente o de ponerle novedad a lo real. No sé si tenés a mano el esquema conceptual, si se puede subir el esquema conceptual o bien el Power, Marina. Sí, lo estoy tratando de abrir, pero está el sistema lento. Bueno, avísame o lo abrís directamente cuando lo tengas. Entonces, volvemos, estaba contando el tema de los productos culturales. El derecho es un producto cultural. Primero, recuerden cuando hablábamos del pensamiento, dijimos que el cerebro, que es el órgano más importante en la configuración del hombre, el cerebro tiene que responder a las problemáticas del entorno, porque el cerebro lo que hace es mantenernos con vida. Precisamente para mantenernos con vida es que genera las mediaciones, aquellos medios que nos ayudan a mantenernos y a reproducir, porque la vida, una de las características del hombre es el estar con vida, pero este estar con vida implica generar, producir y reproducirse en comunidad. Lo que hace el cerebro genera mediaciones y estas mediaciones, en la medida en que no se conviertan en fines en sí mismos, porque lo contamos, ahí es donde se produce el descalabro al pensarlas, pueden resultar útiles para nuestro sostenimiento en la vida o en la realidad. ¿Cuál sería la diferencia entre los productos culturales una vez que el hombre los incorpora o aparecen en la realidad? Y una cuestión muy interesante es si podemos o si se puede juzgar el valor de un producto cultural. ¿Existe la chance, la posibilidad de que juzguemos esos productos culturales? ¿Pueden ser considerados como positivos y negativos? ¿Con qué criterio? En el texto, en uno de los textos subidos, Héctor dice que esto se podría plantear con una columna, haciendo una columna, de un lado estaría el bien y del otro lado estaría el mal, y habría que ver si los productos culturales pueden ubicarse en una u otra columna. Pero él aclara algo, esto es interesante, dice, primero tenemos que ver cuál es el criterio para determinar que algo es bueno o malo. Y acá, por supuesto, esto no es una cosa simple, ha habido una discusión muy importante y la sigue habiendo a nivel de filosofías políticas, morales, del derecho y de otras disciplinas, sobre en qué consiste el bien y sobre en qué consiste el mal. Si es algo que lo introduce el sujeto, si es algo que ya está antes del sujeto, si es algo que el sujeto puede aumentar o disminuir. Héctor en ese trabajo nos dice algo sencillo e importante. Nos dice lo siguiente: podemos entender como un producto cultural que debe ser ubicado en la columna del bien todo aquello que nos permite nuestro crecimiento personal en comunidad, todo aquello que permite nuestro desarrollo. Eso puede ser considerado como bueno o positivo. Y podemos que, sobre todo, vamos adelantando una de las actividades que definirían nuestra concepción, nuestro concepto de hombre, que es el encuentro. La posibilidad de encontrarse con los otros es tal vez aquello que constituya de manera más justa y precisa el bien en el mundo humano. Por el otro lado, incluso hay una enumeración que él hace, ustedes también podrían pensarla y contribuir a esa lista. Dice, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con
con las enfermedades, las vacunas, etc. Desde el punto del malo de lo negativo, diría todo aquello que impide el encuentro, todo aquello que impide el encuentro y que daña o lastima de alguna u otra manera a los otros o al prójimo, diríamos, y al mismo tiempo también a nosotros. Eso podría considerarse como malo o como negativo. Y hay una dificultad, porque él dice, no todos los productos pueden ser culturales, pueden ser puestos fácilmente en una o en otra columna. Hay algunos en los que uno tendría duda o podría llegar a dudar, y es lo que se denomina la ambigüedad de los valores. El ejemplo más sencillo es un producto cultural que puede ser utilizado al mismo tiempo para generar el bien, pero también para provocar un daño o producir un mal. Un bisturí diseñado para poder salvarle la vida a una persona también puede ser o puede utilizarse para quitarle la vida a una persona. Entonces, la cuestión es tan sencilla, hay como una especie de ambigüedad. Tal vez lo que podamos decir es que resuelve el uso, si se quiere, podría resolver el uso de ese producto cultural, pero que en origen está destinado para generar un bien. Lo importante, y yo creo que lo había dicho, lo dije, me parece, al final de la clase, lo que me parece más importante de toda esta cuestión es que lo definamos como lo definamos, aceptemos la dificultad de trabajar con el ítem de los valores y con el bien y con el mal. El bien y el mal se introducen en el mundo a partir de la labor, de la obra libre del ser humano. Claramente, concretamente, nosotros incorporamos lo bueno y lo malo con nuestro comportamiento. Lo bueno y lo malo no es algo que está dando vuelta, que está flotando, que nos tiran desde arriba. Lo bueno y lo malo es el resultado de hacer un buen uso o un mal uso de la libertad. Esta expresión que varias veces leí en negro y no encontré en otro lado, que me parece sumamente plástica, pero riquísima, es hacer un buen o un mal uso de la libertad. El mal uso de la libertad sería, entonces, en este caso, incorporar algo que impide el desarrollo o algo que genera daño o puede generar daño a los otros. Ese es un mal uso de la libertad. Y un buen uso de la libertad, como en el caso del derecho, cuando él en un artículo habla de los puentes, él dice, un muy buen producto cultural como el derecho, si está correctamente elaborado, permite, es una imagen plástica, permite o está destinada a trazar puentes de encuentro entre personas que sin este elemento, sin esta mediación, no podrían acercarse o tendrían muchas dificultades para hacerlo. Sabemos que el bien y el mal, como cuestión ética, el derecho también se va a valer de la ética. La ética, ¿se acuerdan que lo contamos? La ética es una disciplina filosófica. Habíamos dicho que la ética es una disciplina filosófica que nos generaba o nos permite acceder a guías de comportamiento. Esto es fundamental, no solo para la vida del hombre, sino para el derecho. La ética es una disciplina, entonces remarcamos que nos permite acceder a guías de comportamiento. Estas guías de comportamiento, como dije recién, son aquellas que nos acercan al bien y nos alejan del mal, o nos acercan al mal y nos alejan del bien. Todo esto lo estudia la ética, y uno de los contenidos más importantes de la ética es precisamente las exigencias morales, porque de estas exigencias morales, lo vamos a ver más adelante, podremos derivar o estaríamos en condiciones de derivar una de las características, uno de los rasgos más, diría el rasgo, muchos filósofos del derecho coinciden en esto, uno de los rasgos definitorios del derecho, que es su carácter normativo, que va más allá de que se expresen normas. Ojo, el carácter normativo implica algo más de que el derecho se expresa en normas. El carácter normativo tiene que ver con la obligatoriedad de sus disposiciones.
Volvamos al producto cultural, a esta remarcación, dijimos bien y mal. ¿Qué hace el derecho? El derecho establece exigencias de comportamiento. Precisamente teniendo en cuenta la presencia del bien y del mal por nosotros generada en el mundo, el derecho o convierte a algunos comportamientos en obligatorios, a otros comportamientos los prohíbe y a otros comportamientos los permite. Queda en cabeza de cada uno de nosotros realizarnos o no. Esta es la triada que va a surgir luego en punto al derecho, derivada del bien y del mal: comportamientos obligatorios, comportamientos prohibidos y comportamientos permitidos. Algo importante, me quiero detener acá porque veo frecuentemente que hay mucho, que se comete siempre ciertos errores en este tipo de discusión, pero creo que son debidos no a la mala fe, sino debidos a un mal aprendizaje o a una confusión. Es imposible no pensar al derecho sin una referencia a su contenido ético. Aquella opinión que dice, y la he escuchado muchas veces, aquella opinión que dice que cuando se habla de derecho no se puede hablar de ética como si no tuvieran correlato entre ellas, es un completo error. ¿Por qué? Porque toda expresión del derecho, necesariamente ustedes pueden revisar cualquiera de los articulados al uso, tienen una referencia ética. ¿Cuál es el criterio para determinar algo como correcto o incorrecto en el derecho? Ese criterio es un criterio ético, salvo que, por supuesto, nos equivoquemos y pensemos, y luego que la práctica esto se dé de la misma manera, supongamos que el contenido del derecho está ligado a intereses personales, a intereses propios o a intereses singulares, lo cual haría entrar en el contenido del derecho algo que el derecho de por sí expulsa, que es la arbitrariedad. El derecho no está ligado al deseo, al interés, ni de uno ni de unos pocos, al interés o al deseo. Está ligado a exigencias éticas que alcanzan o tienen un tinte universal. Entonces, es imposible que el derecho elaborado adecuadamente no se respalde en componentes de carácter ético. Afirmarlo implica que estamos hablando de una situación diferente, de otro orden o de algo que no es derecho. Les quiero sobre todo remarcar esto porque incluso como producto, como una deformación de su formación y de su confusión, muchos cuando hablan, que se dedican al derecho, hablan del derecho, generalmente intentan eliminar el componente ético, y además cometen un error muy profundo. No vamos a centrar ahora en esto, después en algún momento tenemos, pero un error muy profundo que es identificar la ética o lo moral con algo personal. Entonces, no, esto es una cuestión de moral personal, esto es una cuestión y un error más profundo. Hay tantas morales personales como sujetos, y entonces tratar de sacar esta cuestión del derecho. Ese es un error profundísimo que esperemos no cometan. Ahí tenemos entonces el esquema, lo vamos moviendo: ser personal y derecho. Si lo vas bajando, a ver. No me tapa. De la reflexión filosófica respecto al ser humano surge la antropología como disciplina. Ahora enseguida vamos a empezar con el análisis antropológico. Seguimos bajando, Marina. ¿Cómo surge el ser humano? Teoría evolutiva y teoría de la creación. El ser humano está dotado de razón, puede verse como capacidad de ampliar las reglas y propósitos del uso de todas las fuerzas más allá del instinto natural. Un solo dato antes de pasar al otro: el ser humano está dotado de razón. Recuerden que estábamos hablando de
de una razón de medio a fin y de una razón práctica, o si se quiere, de una inteligencia que necesariamente racional y emocional. Después vamos a volver sobre esto. Pasamos la otra. Se inicia el universo de la cultura, se modifica la naturaleza para beneficio y convivencia de los seres personales. Pasamos. Esta es una pregunta interesante que creo que no habíamos, ya estábamos por llegar a ella. A ver si la podemos responder. ¿El ser personal es natural o un producto cultural? Y abajo dice, dimensión fisiológica y dimensión cultural del ser humano. ¿Somos seres naturales o somos productos culturales, producto de la cultura? ¿Alguien quiera responderlo? ¿Cómo se ven? ¿Como seres naturales? Sí. Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una consulta antes de responder esta pregunta? Sí. Hoy habías mencionado, voy a prender la cámara a ver si no se me corta mucho el audio. Habías mencionado que la filosofía, bueno, no sé, mi pregunta ¿es la filosofía la que interpreta que el ser humano es el cierre del acto, digamos, evolutivo? Porque la biología, por ejemplo, la teoría evolutiva no la explica así. Entonces, ¿esa es la interpretación que la filosofía hace de la evolución? Sí, a ver, sí quiero entender lo que me querés preguntar. Porque el otro día hablábamos, ¿no? De los sesgos, esto de sacarse lo que uno trae para poder pensar bien. Sí. Y en este caso me está pasando eso. Por ejemplo, yo soy profesora de biología y lo que dice la teoría evolutiva no pone al ser humano como fin y cierre de la creación, ¿no? Sino simplemente como una especie más dentro de todo el juego del azar y la selección natural. Entonces, por ahí es la filosofía la que interpreta, entonces, que el ser humano es el producto final de la evolución. La evolución es un proceso que hoy continúa para Bien, la biología. Sí. Sí, a ver si lo puedo con tu ayuda, a ver si podemos redefinir o reperfilar mejor esto. Tenemos, el punto arranca tratando de explicarnos a nosotros mismos. Entonces, tratando de explicarnos a nosotros mismos, seguramente lo primero que viene a la cabeza es cómo nos originamos, cuál fue nuestro origen, nuestra génesis. Cómo aparecemos en el mundo. Y ahí están dos explicaciones, hay dos explicaciones. La primera, como bien decías vos, es la explicación que dice en algún momento en la historia hubo algún fenómeno físico, llámelo como quieran llamar, y entonces ahí surge lo que hoy nosotros conocemos como universo, mundo, planeta, e incluye en este juego en el que o que surge el universo, incluye la aparición del hombre. Por supuesto que esta explicación científica no es la que va a decir en el punto cúlmine del origen está el ser humano, porque esto ya trascendería las posibilidades de la ciencia. Probablemente lo que la ciencia hace es como dejar un interrogante abierto. Apareció el hombre, dicen algunos, el hombre es la materia más evolucionada que existe en la realidad, y dejando abierta la posibilidad de que haya ulteriores cambios. Eso va por el lado de la ciencia. Por el otro lado está la perspectiva creacionista o creatural, que dice, hay un proceso de creación de la realidad, este proceso de creación de la realidad, pero una cosita más con lo anterior. Si vos lo mirás a la primera lectura a la luz, dirías, ¿hay algo más evolucionado hoy por hoy que el ser humano? Y te preguntás,
¿cuánto tiempo hace que está el ser humano en el planeta? Entonces, tal vez, no es mi intención, pero digo, podríamos también preguntarnos lo siguiente: después de tantos y tantos y tantos y tantos años y siglos, y no ha aparecido nada diferente al hombre, ¿no podríamos considerar al hombre como no quiero utilizar, cuidadoso con este término, en la materia, como dije hoy, en su grado más alto de evolución, porque han pasado miles de años y no ha aparecido otra cosa que no sea el ser humano, como pregunta a plantear. Y la creacional o la creatural es más sencilla. Dios es un absoluto que crea la realidad y en el último momento, para ponerle fin a ese proceso creacional, Ahora viene la gorda dialoga. y tenemos que determinar. Yo quiero dormir acá. Tenemos que cerrar con la cuestión que colaborar con el hombre. Hagamos al hombre. Ahí sí, a diferencia del anterior, la criatura que cierra todo el proceso es el ser humano. Y acá como propuesta se tienen que se juntan las dos variables: el pensamiento, la religión, porque la religión también, o la filosofía, la religión también es una forma de conocimiento, y no es que se deje de lado, pero se separa la postura científica. Entonces, en el segundo caso, creacional, no hay ninguna duda que el ser humano es lo más importante, y aparece cerrando todo el episodio de creación. Después Dios le dice al ser humano que colabore, él va a ser el guardián de la naturaleza, del medio ambiente, de su hermano. Esto desde el punto de vista religioso, si quieren, en la Biblia, pero ahí se cierra, aparece como cerrando todo eso. Como Claro, decís vos, en el caso desde anterior no es que aparezca cerrando, ni la filosofía dice que aparezca cerrando, pero uno podría indagar si es cierta sí, la por teoría de la supuesto. evolución, ¿no? Si Como es especie cierta la teoría de la compleja, evolución, y como especie compleja, 1000 no hay ninguna, años, claro, ninguna 1000 años duda. después, no aparece nadie, no aparece otra cosa que no sea No, el lo que ser pasa es humano, que parecería que el ser humano es la materia en el grado de evolución más alto, ¿no? Lo que pasa es que el proceso evolutivo supera con creces el tiempo de vida de uno solo, ni hablar, pero de la especie humana como especie en el planeta también. O sea, el proceso evolutivo es algo mucho más largo, más complejo, que lleva mucho más tiempo. Pero sí, como especie compleja, entiendo que sí. Pero Claro, sí, entiendo lo que va. por ahí habría, yo creo que puede ser una posibilidad, no estoy diciendo que sí, ni estoy diciendo que no. Diría, me resulta muy difícil pensar que puedan transcurrir más miles y miles de millones de años y surja algo. A mí me resulta muy difícil Bueno, pensarlo, al menos. eso es uno de los obstáculos epistemológicos que en educación trabajamos los profesores de ciencia. Porque nos pasa eso a todos en nuestra corta vida. Nosotros vemos que los seres vivos son siempre iguales. Y nosotros tenemos que ir a explicarles a nuestros alumnos que no pasa esto, que hay cambios a través del tiempo. Lo que pasa es que esa línea temporal Sí, se corta, te perdí el último tramito. Sí, se cortó Lucía. Quedó la imagen congelada, así que Claro. quizás se No, era le- interesante lo que estaba contando, pero por ahí después, cuando si podés recuperarlo, volvemos. Sí, son cuestiones que necesariamente hay que pensar. Pero sí hay que tener cuidado con lo que la ciencia puede decir al respecto cuando excede su ámbito de competencia. Vamos entonces, hasta que retomemos esto, podemos seguirlo. ¿El ser personal es natural o un producto cultural? ¿Qué implicaría que somos productos naturales? Que somos productos naturales implicaría, como estábamos hablando recién, que compartimos con todo lo demás que nos rodea, que tenga vida,
ciertas características biológicas. Nacemos, nos desarrollamos en el tiempo, nos reproducimos y morimos. Pero como en la mayoría de las cosas que existen, esto es el resultado de un proceso causal, causa y efecto. Perdón, por lo profe, ahí cual, aparecí de vuelta. Se me corta cuando prendo la cámara, se me cuelga la compu, disculpe. Nada, no, para no, cerrar esta idea que le contaba, sí. este obstáculo que a usted le aparecía recién, lo mismo nos pasa en las clases, ¿no? Este obstáculo epistemológico es uno de los unas grandes cuestiones que tenemos que luchar para poder entender cómo la biología explica el proceso de evolución. Pero bueno, nada, para cerrar esa idea. No, ahí sí, es, a mí me parece que el aporte creo que tienen que trabajar de común acuerdo ciencia y filosofía, pero yo pongo más el cuidado en el pensamiento que en la ciencia, porque la ciencia suele, como creo hablaba el otro día, generalmente suele extralimitarse en las conclusiones que saca y muchas veces se excede en su competencia, porque creo que pasa algo. Después, a lo mejor con vos podamos conversarlo cuando veamos otra cuestión que tiene que ver ya con el pensamiento, si esté situado o no, es que la ciencia se acerca a algo con un método o desde un lugar muy puntual, con un método muy puntual, y agota, según la ciencia de que se trate, ese método, que es el único para acceder a ese objeto que quiere conocer. Entonces, las conclusiones muchas veces que se sacan son el resultado de partir desde cierto lugar, con lo cual deberían ser más prudentes al emitir juicios finales, porque lo están haciendo de una manera muy puntual, con un método muy puntual, y lo que ese método les muestra. Habría que ver si ese mismo objeto, desde muchísimos lugares diferentes, no muestra algo más. Con lo cual habría que sumar todas las lecturas de la ciencia, que sabemos que son particulares y no generales, y por ahí aproximarnos un poquito más a la realidad. Yo creo que la ciencia tiene mucha tendencia a desbordar su campo de competencia, con lo cual cae en cientismo. Pero esto es muy interesante y seguramente vamos a discutirlo o a conversarlo desde un lugar diferente cuando veamos el conocimiento y la problemática del conocimiento citado. No, a vos. ¿El ser personal es natural entonces o un producto cultural? Si fuera natural, caería bajo las redes de la causalidad, causa y efecto. Es decir, nace, tiene determinadas tareas para mantenerse en vida, se reproduce y muere. Y como contaban recién muy bien, por ejemplo, en algún animal, toda una especie que hace lo mismo. El animal ya está predeterminado, el animal tiene ciertos rasgos o características que al nacer se repiten en todos los ejemplares de esa especie sin ningún cambio y sin ninguna modificación. Esto sería alguien natural. Entonces los seres humanos tendríamos por naturaleza todos de la misma manera, iguales, un nacimiento, un desarrollo y finalmente una extinción. Sin que nosotros podamos agregar nada al efecto, porque causa y efecto es lo que ya está en potencia, y ahí viene en filosofía el paso de la potencia del acto. Lo que está en potencia necesariamente tiene que ser, termina siendo un acto. Una semilla en potencia es un árbol. Si la regamos, le da el sol y la cuidamos, termina siendo esa semilla un árbol, y el mismo árbol, y no hay otra posibilidad. En cambio, si se tratara de un producto cultural, diríamos, acá tenemos más posibilidades para movernos. Y esas posibilidades para movernos estarían dadas, no por nuestra cuestión, por nuestras características físico-biológicas, sino por algo más. Este algo más tiene que ver con esa dimensión que solo el ser humano excede en el mundo de lo creado. Y que es esa capacidad de hacerse, lo vamos a ver enseguida, con el otro. Y el resultado que va a depender de cada sujeto. No podemos decir que una persona nacida en un mismo lugar por una cuestión de causa y efecto va a ser exactamente igual, con las mismas maneras de pensar, de moverse, de actuar
que otra, sino que esto va a depender de, si se quiere, sus encuentros o sus vicisitudes culturales. Por lo tanto, vamos a tener mucha responsabilidad en nuestra propia creación y en la creación de los demás. Esta es la cuestión planteada. Yo diría, ¿y entonces cuál es la respuesta? Y diría que no podemos inclinar la balanza en un sentido ni en el otro, sino que tenemos que hacer una combinación muy sutil. Hay un dato y una tarea. Un dato que implica algo que el ser humano no modifica, no genera, no crea y que debería respetar. No incide, lo puede negar, pero ese dato sigue estando. Y hay una tarea que ahí sí ya tiene que ver con la propia impronta del ser humano. Hay algo que podemos hacer cuando queremos ser seres personales. Y en ese algo que queremos hacer nos diferenciamos del resto de la creación. Las dos están presentes. La clave es conocer nuestra esencia o nuestra condición para después poder llevarla a la práctica en nuestra vida de relación. Ya no sería el paso de la potencia al acto, sino simplemente hacernos cargo de algo que ya está prefigurado en nosotros. Tenemos vocación. Podría darles este ejemplo. Es un ejemplo. Diríamos, yo les diría, ustedes, todos los que están escuchando la clase, tienen como dato una vocación muy profunda que los diferencia de otras. Esa vocación, que es ese dato que ustedes portan y que en algún momento descubren, es el acercarse al derecho. ¿Cuál es la tarea? Lograr que esa vocación que está íncita en ustedes, esa posibilidad de ser abogados, se dé en la realidad, bien, mal, con tiempo o no se dé. Pero ahí ya la responsabilidad va a ser de ustedes. Por lo tanto, llegar a ser abogados en el ejemplo implica tener en cuenta o respetar un dato que luego se va a traducir en comportamientos precisos o concretos. En términos más filosóficos, un ligamen entre la esencia y la existencia. Cuando hablamos, hago hincapié en algo más, cuando nosotros hablamos de la imagen del hombre, y ahí vamos a hablar permanentemente, todo esto se juega acá. Los filósofos clásicos decían, el obrar sigue al ser. La filosofía clásica decía, el obrar sigue al ser. ¿Qué quiere decir esto? Actuamos de alguna manera conforme nuestra propia realidad, nuestra propia condición. Pero nuestra condición no es simple, no es que vamos a ir siempre para la izquierda o que nuestra condición nos va a ir siempre para la derecha. Probablemente nuestra condición indique que podemos ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero la finalidad, la exigencia se va a completar, elijan cualquiera de los dos tramos, ¿no? Yendo en esta dirección o en esta otra. Y eso ya va a ser responsabilidad nuestra. Eso ya va a tener que ver con nuestro propio desenvolvimiento cultural. Porque si fuera cierto que tenemos que ir hacia la izquierda y nuestra libertad no incide en nada, entonces sería causa y efecto. Es como el perro, que van a hacer con 4 patas y una cola y un hocico, pero no hay libertad ahí. El dato clave es esta posibilidad de la libertad. Bien, pasamos a la otra. Marina, ser haciéndose. Lo que acabo de decir tiene que ver con esto de ser haciéndose, en el encuentro con los otros. Esto lo vamos a profundizar después. Mediante el uso de su libertad. Vivir en apertura, cerrarnos a nosotros mismos. Pasamos a la otra. O terminó ahí, no me acuerdo si terminó ahí.
No, está en la otra, yo por lo menos veo la otra, que es la pregunta de si el derecho es un producto cultural o natural. Sí, ¿y ahí termina o queda alguna No, más? no, sigue. Creado por y para las personas, bien, lo comentamos. Significa entenderlo como producto de una realidad en un momento y lugar determinado. ¿Sí? Historicidad, esto es lo que se llama historicidad del derecho. Acá hablamos de la interdisciplinariedad, que tiene que ver con la vinculación del derecho con otros. Es para bien o para mal, más allá de la complejidad de definir estos términos. Eso lo dijimos recién. Esto es lo que contabas. Es lo que contaba hoy. Bueno, todo aquello que ayuda a la realización, malo aquello que lastima, mata, deshumaniza. Este es interesante, una liñita. La percepción de un producto cultural puede variar con el tiempo. Sí, puede variar con el tiempo. Y también va a ser importante cómo percibamos ese producto cultural. ¿Hay algún criterio, alguna guía, algún dato objetivo? Hay dos posibilidades. Usualmente juzgamos o solemos juzgar a lo que nos pasa, incluido los fenómenos culturales, conforme, como dice el viejo dicho, conforme nos vaya en el mercado. Hay una tendencia a juzgar algo si es beneficioso, útil para nosotros. Cuando digo para nosotros, me refiero a uno mismo, y aunque no lo sea para otros. La tendencia es a decir, si a mí me sirve, si a mí me aprovecha, debe ser bueno. Es un criterio que tiene que ver con los resultados y es un criterio que no tendría alcance o validez universal, porque para alguien algo podría ser bueno, para 2 personas o 5 personas, y para 100.000 podría ser malo. Lo cual ya pone en jaque que este criterio pueda ser el adecuado. Habría que buscar otro criterio, que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y que puede variar con el tiempo, sí. El ejemplo, hay un ejemplo que es como de cajón, ¿no? Vamos y sacamos ahí porque encaja en muchas situaciones. La esclavitud. La esclavitud fue un fenómeno cultural que durante muchísimo tiempo se percibió como un fenómeno cultural bueno, fue aceptado, fue acompañado por la legislación, y después en algún momento dado hay un quiebre y ese producto cultural empieza a ser visto como algo negativo. Puede variar con el tiempo. Lo que vamos a dejar flotando como interrogantes si hay algún criterio que permite determinar, más allá del resultado y de la variación, si un producto cultural es adecuado o no. Y ya lo adelantamos y lo estamos marcando. Ese criterio probablemente tenga que ver con nosotros mismos. Y además tiene que ser un criterio transcultural, es decir, atravesar los continentes y atravesar el tiempo. Sigamos, entonces, ambigüedad, lo que conté hoy, lo de ambigüedad de las palabras. Al derecho, ¿en qué lugar de la tabla? Esto estaba mal, me estaba faltando una pequeñísima referencia. ¿Dónde ubicamos al derecho? ¿Como algo positivo o como algo negativo? En el trabajo hace referencia a la ubicación del derecho en un lugar negativo. En la teoría de Marx, marxista, la lectura marxista, porque el derecho sería como una especie de subestructura que protege algo superestructural, lo que está por debajo de la estructura no se ve, y protege o convalida algo superestructural. En este caso, lo que dice Marx, el derecho, que acotado esto seguramente era cierto, o podría ser cierto, o fue cierto, protegía a un sistema capitalista como superestructura que expoliaba a miles y millones de manos de obra, y convalidado por el derecho. Pero esto que vio Marx es probable que no en este sentido, con otras dimensiones, pero igual de cruento, puede ocurrir aquí, ahora y en cualquier otro lugar. Cuando el derecho está mal elaborado, cuando el derecho es simplemente un sostenedor de un status quo, porque el derecho es un producto cultural y como todo producto cultural podemos hacerlo bien, muy bien o pésimo. Ahora, puede sostener el status quo cuando, como denunciaba Marx,
esa situación beneficia a unos pocos y perjudica a millones. Y la otra, la de Kelsen. ¿Por qué? Porque, voy a decir esto simplemente, y seguimos, porque Kelsen decía que de alguna manera el derecho se consumaba cuando el derecho fracasaba, y de alguna forma. ¿Y cuando el derecho fracasaba? Cuando se cometía un delito, pero aun cuando fracasara el hecho de cometer el delito, ponía en movimiento el castigo, la sanción y la pena. Por eso era negativo, por eso Kelsen veía el derecho como un orden negativo. Pura y exclusivamente se perfeccionaba cuando fracasaba, es decir, cuando se sancionaba o se castigaba a otro. Y ahí lo vemos como un orden de poder. Ya sobre esto vamos a trabajar mucho más. Enaltecer los significados positivos del derecho, perfecto. ¿Para qué el ser humano creó el derecho? Es una mediación, eso ya lo sabemos. Yo diría esto, piensen, vayan pensando algo que pocas veces se hace pensar o se hizo pensar, que inventamos el derecho para que nos ayude. Empecemos a verlo de una manera o recuperemos una visión que en algún momento el derecho tuvo como algo positivo, como un medio, como una herramienta para algo que nos, no me gusta la palabra sirva, para que nos ayude en nuestro propio devenir. Hay que pensarlo de esta manera. Cuesta muchísimo, hoy decía Lucía que nos cuesta muchísimo cuando tratamos de conocer, sacarnos ciertos sesgos en el conocimiento, y yo diría también que nos cuesta muchísimo sacarnos el lastre de esa visión negativa del derecho que contaminó a generaciones y estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo. Pasamos. Toda nuestra existencia está ligada a la de los demás. Esta va a ser una puerta de entrada a lo que va a venir ahora. Esto es lo de la ética, lo que nombrabas recién. El ética y diálogo, bien. Y esta es la última. La última, el ser humano consiguió lo que buscaba al crear el derecho, o todavía es un proyecto? Interrogante abierto que intentaremos responder juntos a lo largo de las clases. Sí, igual ya estamos como espoleando, ¿no? Estamos como espoleando. No hay mucho misterio. Me parece que de ninguna manera se puede digo, en forma relativa, ¿no? ¿Conseguimos lo que queríamos crear con el derecho? Y si la respuesta hay que darla hoy, diría que no, pero habría que matizarla. O todavía es un proyecto, es algo que hay que tratar de alcanzar, es como una especie de guía, pero lo vamos a alcanzar en la medida que veamos al derecho como una utopía o como un ideal regulativo, no que veamos al derecho exclusivamente como una regla que está ahí para ser cumplida porque emanó de una autoridad competente. En ese caso, el proyecto ya está muerto desde el inicio. Vamos a pasar entonces de estar a la última. Vamos a entrar al análisis de las antropologías, que es la otra parte, que es una de las patas fundamentales, ¿no? Es el análisis de nosotros mismos. Habíamos dicho, creo que lo conté en la clase anterior, les pido disculpas porque hay subido un trabajo, una especie de introducción, voy a ver si después lo puedo corregir en algún momento, un prólogo y una pequeña introducción de un libro de Joseph J. Baer, pero falta una parte para completar el capítulo. En ese texto, lo que se puede leer de ese texto, lo que nos dice J. Baer es que la pregunta sobre el hombre, que es la pregunta más importante, quién soy, quiénes somos, esa pregunta fundacional, surge o puede surgir de diferentes maneras. Yo algo había adelantado en la clase anterior, pero el texto alcanza a desarrollar solo uno de los puntos. Voy a ver si lo podemos completar. De todas maneras, yo lo mencioné
no es definitorio que no lea, hubo un error al subir o al escanear el texto. Acá nos dice Llevaer, puede ser el estupor o la admiración por algo, que nos hace pensar en nuestro origen, en nuestro destino final, en nuestro paso final, después de todo el proyecto de una vida, y nos produce admiración el comienzo de una vida, el nacimiento, que cualquiera de ustedes puede haber experimentado, como madre, como padre, como hermano. También eso causa una profunda admiración y nos sigue causando una profunda admiración. Perdón, voy a ser honesto, voy a contar esto. No hay teoría, cuento esto para que me entiendan, tuvo que ver con la discusión, como aporte. Esto no implica ni una sentencia, ni un dogma, ni una crítica, ni una teoría. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo pensar que todo ese fenómeno que genera admiración para aquellos que hemos visto venir al mundo a nuestras hijas o hijos, sea el resultado o tenga como inicio una explosión en el universo. Y creo profundamente que esa imposibilidad de ver toda esa cuestión del nacimiento, una nueva vida, un ser, tal vez, y esto lo creo yo, porque esa respuesta no sea la adecuada. Esta admiración que produce el nacimiento de la vida, dice Llevaer, es uno de los hechos que pueden llevar al hombre a pensar, a reflexionar, que es una situación feliz. Después está la inversa, que es la situación no feliz, que es la pérdida de otro, que no necesariamente una pérdida final, que es dolorosísima como la muerte y todos los interrogantes que surjan, sino también la pérdida de un vínculo por diversos motivos. No hay una explicación, y todas estas cuestiones, dice él, hacen aparecer lo que se llama, también podríamos entender que pensar es una manera de acercarnos con tranquilidad, usando el tiempo para indagar algo que tal vez no nos conmueva existencialmente. Pero, ¿se acuerdan? Yo les hablé de Gabriel Marcel. Este filósofo hablaba de las situaciones límite. Las situaciones límite es donde uno está, donde está en juego en nuestro propio límite, en nuestra condición humana limitada, en un sentido o en otro, es donde puede surgir casi de manera, casi a borbotones y no conscientemente esos interrogantes, cuestiones que tienen que ver, y esto sí en muchos casos de manera negativa, cuestiones que tienen que ver con la frustración, con las frustraciones que vivimos por estar en el mundo. Ahí aparece también esa necesidad de reflexionar. La típica es la que uno suele esbozar y preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto? Que son de muy difícil respuesta y donde además se mezclan un montón de cuestiones. Todo esto hace que nos preguntemos sobre el hombre. Heidegger dice, esta es una época, un filósofo alemán contemporáneo, el que les mencioné, esta es una época muy, muy, muy complicada, porque vivimos en enorme incertidumbre. Hay muchísimos fenómenos que después vamos a mencionar, en enorme incertidumbre, pero las respuestas adecuadas no aparecen, o la respuesta no está, o se esbozan muchas respuestas, un enorme avance de la ciencia y la tecnología que no va de la mano con un avance en el pensamiento. Entonces, la pregunta todavía, o aún está por responder, la fragilidad, me había olvidado de este ejemplo, la fragilidad, que no lo vi, pero deben haber vivido muchos, la fragilidad de ver que la vida puede desaparecer en un segundo, en campos de exterminio, en lugares de confinamiento. Esas son situaciones en las que surgen las respuestas filosóficas con enorme fuerza.
Clave descubrir cuál es la condición humana. Vamos a ver, hay muchas lecturas. Nosotros vamos a ver, y esto me interesa que se entienda, vamos a ver dos en particular y una que es la que hacemos nuestra. No tendríamos capacidad para indagar en otras o en más o tal vez no con tanto valor como las que vamos a mencionar, pero sí que se han dado en algún momento en el mundo, porque nos resulta imposible. Pero, ¿cómo las elegimos? Acá me parece lo importante. Hoy pensaba, ¿por qué elegimos esta? O ¿por qué se tiene que entender por qué las elegimos? Y la primera de ellas, no en importancia ni en aparición, es la perspectiva, son dos perspectivas que están presentes en Occidente fundamentalmente, la sociedad occidental. Y una de ellas la elegimos ¿por qué? Porque ha impregnado la conformación de los grupos humanos y de las subjetividades en la sociedad occidental de la que formamos parte desde hace muchos siglos. Entonces, la tenemos que conocer porque hoy todavía está presente, ha mutado, ha cambiado, se ha transformado, pero sigue siendo, y yo agregaría entre comillas lamentablemente, y después veremos por qué tengo razón o no tenemos razón, sigue siendo el soporte de nuestras propias maneras de entender el mundo y la realidad. Es la que denominamos perspectiva antropológica. El nombre filosófico se llama egología. En filosofía, perspectiva egológica. El nombre social, político, cultural, ya entonces lo vamos a conocer, es un viejo conocido nuestro, al menos teóricamente. ¿Quién no habrá ido a nombrar este término alguna vez? Individualismo. Y el individualismo es importante porque todavía, como decía hoy, está metido en los intersticios de nuestros esquemas categoriales, de nuestras maneras de ver o entender el mundo. Y esto ya desde hace varios siglos. La otra lectura, que no es la nuestra, la segunda lectura, que no es la nuestra y también es importante, precedía en el tiempo a lo que llamamos individualismo. El nombre filosófico, el nombre que le damos filosóficamente hablando, es el de filosofía de la totalidad. Política, económica y socialmente, este término, esta se denomina colectivismo. Individualismo y colectivismo. Hay dos etapas del colectivismo. Una etapa, ahora lo vamos a ver, es muy sencillo, vamos a dividir la historia de Occidente en tres etapas, y es en los comienzos, si se quiere, de la historia de la humanidad, en que aparece el colectivismo. Luego hay un surgimiento muy fuerte de la segunda, el individualismo, luego una segunda aparición del colectivismo, y después está nuestra perspectiva. Y no es, primero, empecemos por lo más sencillo. Nuestra lectura no es un mix, no es como las teorías jurídicas de la naturaleza de los institutos jurídicos. Y esto me lo acuerdo más o menos, aunque no recuerdo ninguna en concreto, pero decía, estaba la teoría A, estaba la teoría B, estaba la teoría C, después estaba la teoría D, que era una mezcla de todas. Esto no es un mix de puntos de vista. Pero además se diferencia de las otras dos porque consideramos que esta lectura explica al hombre desde su origen, cualquiera sea este, y ha estado presente en todo el devenir de la historia. El problema es, y hoy urge, recuperar
esa lectura del hombre, que insisto, no estamos jugando a la novedad, a lo novedoso, a inventar una teoría diferente, no. Estamos tratando de recuperar una lectura que creemos que hay que recuperar porque, como lo vamos a tratar de explicar, nos define como seres humanos. Y hoy hay que recuperarla. ¿Por qué? Porque estas otras dos lecturas han generado hoy vivimos hoy nosotros, ha generado lo que Héctor Negri en un trabajo que está subido llama una crisis moral contemporánea, una crisis muy profunda que hoy vivimos de alguna manera como protagonistas. Y esta crisis, después vamos a ver, tampoco esto necesita ser enseñado, vivimos una multiplicidad de situaciones que nos generan incertidumbre y precisamente la mayoría de ellas tienen que ver con esta crisis moral contemporánea, sobre todo porque somos occidentales. Incide, esto sí es importante, todo este es el contexto que incide en cualquier elaboración de un producto cultural. Muchísimas veces se comete el error de intentar explicar algo, una disciplina como el derecho, como si entender una disciplina, el derecho o cualquier otra, pudiese hacerse dentro de los marcos, si se quiere, de una caja. Error, por ejemplo, el que adolecía la teoría pura. Es imposible, no se puede explicar ningún fenómeno cultural si de alguna manera, aunque sea sencillamente, no de manera especializada, sencillamente, no vemos, no miramos o no leemos el contexto en el cual tenemos que explicar el derecho. Entonces, explicar el derecho hoy no se puede hacer si no lo contextualizamos con lo que ocurre en el planeta, en el globo terráqueo. Y esto, lo que ocurre, tiene que ver con todas las aristas políticas, sociales, educativas, una enseñanza y, cuidado, que abunda, que intente explicar el derecho fuera de estas coordenadas, está primero condenada al fracaso y segundo, se puede, si se aprende, convertir por muchos en un arma mortal, que es un derecho que va a sostener el status quo, porque precisamente el derecho que intenta contarse de espaldas a la realidad no se cuenta de espaldas a la realidad por una profesión de fe, por una limitación. Se cuenta de espaldas a la realidad porque tiene un objetivo muy claro. Ya lo había sostenido, no era ninguna novedad, ya lo había sostenido Marx. Probablemente sea con la intención de mantener y sostener el status quo. Pero como toda teoría pura, vuelvo a reiterar, como toda teoría pura está condenada al fracaso. Ahora, como nos va a pasar o como nos pasa con estas lecturas, que esté condenada al fracaso, que haya quebrado o que no pueda recuperarse, como sostiene Héctor, no quita que en el camino, en el día a día, en el minuto a minuto, en el generación a generación, siga produciendo situaciones catastróficas. Esto lo sigue produciendo. El derecho, si analizamos el contexto, puede parecer descorazonante, porque ya no me refiero al derecho local, me refiero al derecho como una perspectiva que busque como mediación el sostenimiento de la paz en el mundo, no la paz y el orden de cualquier manera, sino la paz y el orden con crecimiento y desarrollo a nivel planetario, declaraciones de derechos humanos, convención, es una apuesta que tiene que ver con la globalidad, que inicia en nuestro lugar de origen, pero además se remonta, podría llegar a remontarse al globo. Precisamente vamos a ver que el impedimento más grave o más grande es todavía la presencia de estas lecturas en nuestro esquema de análisis. Les voy a dar el lema. Vamos a ver el leitmotiv de las antropologías. Vamos a empezar por la primera en el tiempo. Dijimos
la filosofía de la totalidad o colectivismo? No sé si lo contesto al comienzo. Colectivo, colectivismo. Individuo, individualismo. ¿Por qué el término ismo pegado a colectivo e individuo? ¿Por qué? Lo digo ahora, es importante, después probablemente lo veamos desde otro lugar, lo remarcamos, lo repasemos. Implica distorsión, ismo suele utilizarse como regla gramatical porque indica la distorsión del término al que acompaña. Por ejemplo, colectivismo es una distorsión del significado de lo colectivo. Lo colectivo implica o tiene tales características. Cuando yo distorsiono el alcance de eso que he definido como colectivo, aparece lo que se llama colectivismo. En el caso del individuo, lo mismo. Cuando distorsionamos el significado de la expresión individuo, lo que significa individuo, caemos en lo que se llama individualismo. Esto suele ocurrir con otros términos y por eso hay que prestarle atención. Cuando aparece, no siempre, pero muchas veces cuando aparece, cuando está acompañado de este ismo, es porque es una distorsión. Y un segundo dato. Las dos lecturas que vamos a contar, que no son la nuestra, no están equivocadas completamente o totalmente. Por eso el término ismo. Las dos tienen o apuntan a una dimensión de verdad o de realidad, pero como dice Héctor, lo que ocultan, o decía, lo que no se ve, lo que ocluyen, anula lo que sí aparece como cierto o como válido. Que se entienda esto. Más simple, si tengo A y B, el colectivismo va a marcar A, pero va a ignorar B. Si tengo A y B, el individualismo va a marcar B, pero va a ignorar A. Por lo tanto, las dos nos tienen que llevar o conducir al error, porque a veces es mucho más importante lo que se oculta que lo que se muestra. Esto pasó con estas dos perspectivas. Vamos a la primera, filosofía de la totalidad, colectivismo. Forma parte del periodo histórico que se suele denominar Edad Antigua y Medioevo, y empieza a eclosionar o empieza a derrumbarse en primera instancia con la modernidad, Renacimiento y luego viene modernidad. El lema es el siguiente: el ser humano es un ser para el todo. Voy a utilizar la expresión ser humano, intentar utilizar la expresión ser humano, me parece mejor que la expresión hombre, aunque podríamos también. Me parece, para evitar estos sesgos de género. El ser humano es un ser para el todo. Por lo tanto, la esencia de cada uno de nosotros no es una esencia que tenga que ver con lo individual, sino que se adquiere a partir de que se forma parte de un todo, y este todo puede ser, por ejemplo, en épocas pretéritas, una tribu. Todos aquellos que formaban parte de una tribu eran, en la medida en que estaban dentro de esa tribu, y fuera de esa tribu su realidad personal no existía, porque no había una comprensión, una clara percepción del yo, de mi individualidad. Mi esencia era fundirme en ese todo que en este ejemplo podría ser la tribu o una tribu. Pero a lo largo de la historia han aparecido otros todos. Otro todo podría ser el Estado, podría ser la figura de la nación, podría ser la figura hoy ya considerada como criterio, si se quiere, científico inválida, que es la idea de raza. Todos estos son todos.
conformados por muchos sujetos. Pero la realidad de los sujetos está en función de su pertenencia a ese todo. Si el sujeto es sacado del todo, sale del todo, pierde completamente su identidad. Por ejemplo, en Grecia y en Roma, esta idea totalizante era muy fuerte. Por eso se entiende que una de los castigos más fuertes o de las sanciones más fuertes que podía sufrir un ser humano, por ejemplo, en la Grecia clásica, era ser exiliado. ¿Por qué? Porque perdía toda referencia a su propia identidad. Insisto con un detalle, no había todavía una adecuada autoconciencia de uno mismo. Si quieren, esto lo podemos extrapolar y poner como ejemplo el desarrollo de una persona. Nosotros en un momento de nuestra vida, en los primeros años de vida, no tenemos conciencia de nuestra propia individualidad, aunque, como dicen los filólogos, podamos utilizar el término yo, pero el término yo no lo usamos en función de considerarnos como un individuo diferente, lo usamos por repetición, es una palabra que le escuchamos decir a nuestros padres, madre y hermanos, y se empieza a utilizar desde temprana edad, pero en definitiva no implica una percepción de mi yo. Es la toma de autoconciencia. En la humanidad, la toma de autoconciencia que nos permitió salir de lo grupal, de lo colectivo, romper esta totalidad, tuvo que pasar muchísimo tiempo, siglos, para que el ser humano empezara a tomar conciencia de sí mismo. Precisamente cuando empieza a tomar conciencia de sí mismo, descubre que su propia realidad no puede estar disuelta, no se puede disolver en algo que lo abarque y que lo supera, que es una mera abstracción. Fíjense, muchas veces, cuando se pone en ejemplo de colectivo, uno tiene que pensar lo siguiente: el colectivo, la totalidad o la totalización de algo es solo un ente abstracto. Porque está conformado ¿por qué? Está conformado por personas o por individuos. Si esas personas o esos individuos no existieran, ese todo no tendría ninguna realidad. Es decir, es un atajo, es una abstracción para mencionar a un número importante de personas que están aglutinadas por determinadas características. Por ejemplo, la nación. ¿Qué es lo que une a una nación y a sus nacionales? El término nación no es más que una abstracción. Son sujetos que han nacido en el mismo lugar o en el mismo espacio territorial. Esto tienen en común, pero la nación lo conforman las personas que tienen la misma nacionalidad. Por lo tanto, fuera de estas personas o si estas personas no existieran, ese todo no tendría sentido. Bueno, esta idea de que somos seres en el todo, mi esencia de alguna manera tiene que ver con que me disuelvo en el todo, tuvo un arraigo muy fuerte, como dije hoy, en culturas en la Edad Antigua, en el Medioevo, y por ejemplo, es un argumento peligroso, y lo vamos a ver en lo siguiente. Por ejemplo, en el Medioevo, uno de los filósofos más importantes del Medioevo fue Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, pensemos el Medioevo, pensemos una sociedad arropada bajo la figura de un colectivo, una abstracción muy grande, que sería la Iglesia, y el formar parte de ese todo en el que el feligrés se disolvía, tenía que ver con estar amparado por un absoluto en términos filosóficos o por Dios. Así era la situación en Occidente en esa época. Ahí surgen un montón de pensadores, tal vez uno de los más importantes sea Santo Tomás de Aquino, pero precisamente, y este es el punto, esta teoría o este punto de vista, Santo Tomás de Aquino lo usaba para algo muy peculiar, que era lo siguiente: en una obra monumental que se llama La Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino
se apoya en un argumento de este tipo para justificar que Santo Tomás de Aquino justifica los castigos y entre ellos el castigo más fuerte que puede haber, que es la pena de muerte o la muerte. Y el argumento es el siguiente, también se llama, a lo mejor lo estudiaron, la teoría del organismo. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino compara a la sociedad de ese momento, el colectivo de ese momento, con un organismo viviente, que podría ser un organismo viviente diferente al ser humano, o podría ser el ser humano también como organismo. ¿Por qué? Porque hoy les hablé de que el hombre es un ser para el todo. El todo está compuesto de partes. Lo que llamamos todo, como dije hoy, el todo, nación compuesto de partes nacionales. Santo Tomás de Aquino dice, fijémonos, es lo mismo que ocurre en una sociedad, puede ocurrir en un organismo viviente. Por ejemplo, un individuo. El individuo está compuesto de partes. ¿Cuáles serían las partes? Las piernas, la cadera, el tórax, los brazos, la cabeza, lo que fuere. Todo esto son partes que hacen al todo. Lo importante es el todo, el cuerpo completo del ser humano. ¿Y qué pasa, dice Santo Tomás, si una de sus partes enferma? Por ejemplo, el sujeto tiene una infección en una de sus piernas. Pensemos que la medicina en ese momento estaba en ciernes. Y no hay otra manera de frenar esa infección porque el riesgo es que tome toda la parte, toda la pierna y se vaya extendiendo. Entonces Santo Tomás dice, y hasta se ponga en riesgo la vida del sujeto. ¿Qué hacemos? Dice él. Está justificado, dice Santo Tomás, entonces, porque el todo es más importante que la parte, el cuerpo viviente, el cuerpo con vida, que extirpemos esa pierna. ¿Por qué? Porque el todo es más importante que la parte. Está justificado extirpar y excluirlo. Y salta inmediatamente a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué pasa si en una sociedad un sujeto, que en este caso sería el infectado, empieza a cometer actos que esa sociedad considera reñidos con su propio modo de vida? Y ahí viene lo peligroso, lo fuerte, y vamos a ver también lo erróneo del argumento. ¿Y por qué doblemente peligroso? Él dice, entonces tenemos que evitar que la sociedad se contagie, así como puede contagiarse de gangrena una persona al que no se le puede evitar que tome toda una pierna. ¿Y qué hacemos para que la sociedad no se contagie? Lo tenemos que eliminar. Y en las formas de eliminación, tal vez la más contundente sea la muerte. Y está justificada. ¿Por qué está justificada? Porque la sociedad, el marco en donde están las personas, el todo es más importante que la parte misma. Y digo doblemente peligroso, ¿por qué? Porque si prestamos atención, es un argumento que nos viene o dista de hace muchos siglos, que usaba Santo Tomás de Aquino. Pero, oh curiosidad, este argumento muchas veces aparece y yo me animaría a decir que hasta quien lo usa no es del todo consciente de que se está apoyando en un argumento de este tipo, aunque definitivamente lo está haciendo, ¿no? Cuando hoy, siglo XXI, cuando se piensa que un comportamiento, ya el término contagio suena a algo vetusto, algo que debería estar perdido en el umbral de la historia. Sin embargo, muchas veces se habla de contagio. Un comportamiento que no es el adecuado puede contagiar a otro. Un comportamiento o una actitud de tal tipo seguramente vaya a contagiar a otro. Así como también muchísimas veces hablamos de contagio y el peligro con cuestiones que no se contagian. Por ejemplo, con enfermedades que no se contagian.
Estamos pensando, y está el riesgo, nos va a contagiar. Entonces, si queremos sostener el orden, lo mejor es eliminar aquella pata que probablemente genere contagio o genere la suma o la aparición de esto. El otro día estaba hablando de otro tema y el ejemplo que uno suele dar siempre es el de la rabia, ¿no? Del viejo dicho popular, viejo dicho de campo, creo que ese es el origen. Muerto el perro, se acaba la rabia. Es un argumento que va en línea de un argumento totalizante colectivista. Digo, lamentablemente, hoy sostiene muchas teorías y también, más lamentablemente, teorías que se convierten en práctica. Por la idea de que un enteleque, algo abstracto, es más importante que la parte, aun cuando la parte sea un ser humano. Por eso siglo XXI, siglo V o IV después de Cristo, y esta idea subsiste. Y va a volver a aparecer ya de manera casi contemporánea en el siglo finales del XVII, XVIII, cuando se empieza a gestar un episodio que es propio de la otra lectura, que es la aparición de la revolución industrial, las modificaciones en el mundo, el descubrimiento de la razón. Bueno, va a aparecer la otra perspectiva, que es la que voy a contar a continuación, y esta respuesta, esta filosofía de la totalidad, va a aparecer como rechazo a la nueva antropología. Y va a aparecer como rechazo a la nueva antropología porque van a resurgir las figuras del todo, pero en este caso ya de manera opresiva. Por ejemplo, movimientos políticos como el fascismo, el nacionalsocialismo, el totalitarismo, que son desviaciones de un intento para protegerse contra el desquicio que provocó, los desquicios que provocaron la revolución industrial. Por eso va a aparecer la figura del proletariado, que es una manera, una forma de colectivismo, ¿no? El proletariado es como una especie de estructura en donde el proletario se inserta en la misma y entonces su identidad está más en su pertenencia a la figura de proletariado que a él mismo. Van a aparecer la figura de los sindicatos, la sindicalización, también es un todo. La importancia de los sindicatos como reacción a la otra lectura es tratar de defender al sujeto frente a los embates del poder. Entonces, la mejor manera de que un sujeto, que un individuo se proteja, por ejemplo, en el ámbito laboral, es la conformación de un sindicato, que sería el todo. Entonces, la responsabilidad del sujeto se disuelve en ese sindicato y ese sindicato afronta de mejor manera y con muchas más posibilidades de éxito lo que el peso de esa ecuación que surge en esa época, patrón y obrero, y que después todavía se mantiene vivo el idea de empleador y empleado. Este fue la última aparición del colectivismo, de la filosofía de la totalidad como propuesta. Insisto, hizo mucho más ruido el quiebre de estas ideas porque encarnaron en situaciones, eso lo cuenta Negri en el texto, encarnaron en situaciones políticas que intentaron resolver todo el problema o el flagelo de la época de la revolución industrial, pero de una manera equivocada, de una manera errónea. Por eso lo deísmo. Entonces se derrumbaron formas políticas de intentar generar un tiempo que, como toda forma política, muchas veces puede caer más allá de las ventajas como proyecto de los errores en su implementación.
Y ahora vamos a la más nociva. ¿Por qué la más nociva? Y la más nociva porque es la que conforma de una manera u otra el talante de la sociedad occidental, que es lo que denominé individualismo. Vamos a empezar con el individualismo. ¿Cuál es la consigna? Este es casi es como una prenda que no es que nos la pongamos por primera vez, y aunque nos la tuviéramos que poner por primera vez, parecería que ya lo hubiéramos usado antes, porque conforma parte de nuestro diario, porque nos guste o no, lo querramos o no, somos parte de Occidente, y en Occidente, como la llama Quam, la ideología del individualismo hizo estragos y lo sigue haciendo. El lema del individualismo es el siguiente: el ser humano es un ser para sí mismo. Fíjense ya que hay una falta de equivalencia a un choque muy fuerte entre este punto de partida y el otro. Se nos dice que somos para nosotros mismos. Tal vez podríamos decir por nosotros mismos. La cultura occidental acuñó esta expresión. Es el sueño o el proyecto del hombre que se hace a sí mismo. Algunas sociedades que se consideran superiores a otras se autoproclaman ellas mismas, y a quienes forman parte de ellas les dicen: mirá que nosotros somos una sociedad conformada por las personas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Después veremos o podremos discutir esto, que independiente de ser una proclama muy propia de lo que hoy podría denominarse un coacheo, que se apoya sobre bases imaginarias, está completamente errada, no en términos teóricos, sino en términos prácticos. ¿Cuándo inicia? En el inicio, en el origen, voy a citar a Enrique Dussel, uno de los mejores filósofos, más importantes filósofos argentinos de la historia de Argentina, aunque hizo toda su métier en el exterior, perseguido por la dictadura militar. Se exilió, como muchísimos, en otros países. Recuerdo lo de, en esto puedo tenerle cierto apego a Sarmiento, ¿no? Dice que bárbaros las ideas no se matan. Como pensaba diferente, le pusieron una bomba en el domicilio, no lo mataron a él, pero casi que lo mataron, como a muchísimos otros, por pensar de manera diferente y ayudar a que la comunidad empezara a pensar de manera diferente para salir de la situación de oprobio. Se tuvo que exiliar en México. El exilio es, más allá de postura colectivista, castigo, ¿no?, algo durísimo de afrontar para un ser humano. Como castigo, como intimidación, como línea disciplinaria, supongo, me guío por el relato de los exiliados, debe ser algo dificilísimo de afrontar, que deja una idea muy profunda, muy difícil de sanar, pero la brillantez de este pensador argentino, Enrique Dussel, hizo que descollara en otras latitudes como uno de los pensadores más importantes. Él dice que este movimiento, a contrario sensu como lo marcan los manuales de filosofía, no se inicia porque la egología o el individualismo se suele poner como punto de partida a un filósofo francés que se llamó Descartes. ¿Por qué? Por un apotegma
de vida del individualismo. Descartes, pienso, luego existo, o pienso, luego me muevo o actúo. Cogito ergo sum, dependerá de la traducción. Pero dice Dussel, no empieza con, fíjense en la traducción, ego cogito es la expresión de Descartes, ego yo. Dice Dussel, no empieza con Descartes, es un movimiento que arranca un poco antes. ¿Cuándo? Arranca en el 1492, con la invasión y con la destrucción de las Américas por parte del español. Y dice, el primer ego es el ego de Cortés, ego conquiro, ego conquisto. ¿Por qué? Porque una de las claves del individualismo no va a ser solamente el aislamiento, sino el poder. Y este poder que hace que el individuo o ciertos individuos, incluido su cultura, se crean superiores a esta. En definitiva, dice Dussel, ese proyecto que hoy está latente arranca en el 1492 con la destrucción completa de una cultura diferente que era el continente en el que nosotros estamos enclavados. Inicia con España, Portugal, este modelo civilizatorio y predatorio, yo conquisto, civilización, barbarie, luego se va a trasladar o conjuntamente con España, con Portugal, va configurando geopolíticamente la conformación del mundo y del primer mundo, conformado geopolíticamente porque además sin la ayuda del robo de todas las riquezas de América Latina, la construcción del primer mundo, segundo y tercer mundo que ya conocemos no hubiese sido posible. El robo, el desfalco de todas nuestras riquezas fue lo que permitió que se generara un primer mundo, luego el depredador, en cabeza del depredador Inglaterra, y después de la escuela de Chicago y otros fenómenos que ocurrieron en el primer mundo de Estados Unidos como cabeza de ese movimiento depredatorio. Eso sí, y dice Dussel algo, permítame, que me parece interesante. Él dice, a partir de ahí los manuales dicen que la filosofía empieza con Descartes, o reinicia con Descartes, y la cuna y su cuna es Grecia, y que el pensamiento civilizatorio se da en Occidente a partir de estos movimientos. Dice Dussel, dato simplemente, la obra es riquísima, es interesante, es un filósofo, pero que escribe como para que lo entienda alguien que no es filósofo. Él dice, el origen del pensamiento no está en los griegos. Lo que pasa es que la historia se escribe a partir de ese momento. Ya había pensamiento, y pensamiento casi a nivel de profundidad, como el que luego vendría en culturas que estaban antes que los mismos griegos y romanos, y que fueron destruidas, por ejemplo, como las culturas andinas. Ya había pensamiento, ya había filosofía. El buen vivir, que es un lema del continente latinoamericano, de aquellos pueblos que están o que estaban, o culturas que estaban al lado de la cordillera, o los pueblos destruidos por Hernán Cortés, los mayas, los aztecas ya tenían formas de pensamiento muy alambicadas, culturas muy formadas, que por supuesto con la idea de la civilización y las promesas de la civilización, la espada y el crucifijo fueron destruidas. Este es un dato que no deja de ser un dato histórico, pero a diferencia de todo dato histórico, los datos históricos tienen que ser revisados, los datos históricos tienen que ser leídos, tienen que ser reconstruidos. Los datos históricos no necesitan un dato que supuestamente es histórico para negarlo, porque eso es una tontería. Los datos históricos lo que necesitan es una relectura para descubrir bien qué es lo que pasó en algo que pasó. Este es el origen entonces del individualismo, que luego permitió
la revolución industrial, la explosión, el crecimiento, la eclosión de la ciencia, la aparición del neoliberalismo, una política muy afín a la lectura individualista, y como dicen muchos, el éxito del neoliberalismo no fue, si se quiere, un éxito económico, aunque algunos lo sostienen. El éxito del neoliberalismo fue haber infeccionado, haber, si se quiere, formateado miles de subjetividades bajo esta impronta. Un dato importante también en todo este movimiento de la filosofía individualista de la egología es el endoseamiento de la razón. ¿Por qué? Los modernos que toman esta idea intentan romper o generar una ruptura con el estado de cosas anterior o vigente. Y ese estado de cosas anterior o vigente hablaba de una sociedad religiosa y un vínculo muy fuerte y muy sólido con Dios. Precisamente lo que van a hacer o intentar es desmovilizar todo esto, cuestionar todo esto y poner en lugar de absoluto en filosofía Dios desde la perspectiva religiosa algo en su lugar, y en su lugar pusieron a la razón. Por eso aparece el siglo de las luces, la etapa de la ilustración, la idea del progreso infinito, la idea de la justicia infinita, la idea del bienestar infinito, todas esas ideologías que todavía hoy siguen dando vuelta, aparecen precisamente con el endoseamiento de la razón. Pero como dicen los filósofos de la sospecha, los alemanes, Adorno y Horkheimer, son dos filósofos muy importantes que resisten desde el primer mundo lo que el primer mundo estaba haciendo con el resto del planeta. Por eso se lo llama los filósofos de la sospecha, porque van a cuestionar el mito de la razón ilustrada. Dice Dussel, se ataca o se va a atacar por primera vez el mito de la razón ilustrada, la idea de que la razón lo puede todo, la idea de progreso infinito, pero es que la misma realidad desmonta este mito o esta idealización de la razón. ¿Por qué? Se promete que con la razón el ser humano va a empezar a caminar por sí mismo, se tiene que despojar de todos los bastones, empezar a atrever a ser sí mismo, sin la ayuda de nadie, sin el soporte, pasar de sociedades que se decían eran supersticiosas o animistas a ciudades de crecimiento, y este crecimiento no tenía límite. Rápidamente la historia la conocen. Rápidamente empiezan las guerras mundiales, las eclosiones, las catástrofes, empieza el aumento de la pobreza, empieza la configuración del tercer mundo, que era un ideario que tenía que ver con esto, y evidentemente entonces la razón no podía ser defendida, ni ya no pudo ser defendida ni por más sus acérrimos adoradores. La razón demostraba que no se iba a permitir alcanzar ni el progreso infinito, ni la justicia infinito. Al contrario, esa razón ilustrada, endiosada, entre otras figuras, la aparición, lo vamos a contar porque hoy no vamos a tener tiempo, lo vamos a definir en la clase que viene, da lugar a todos estos fenómenos que hoy estamos viviendo, acrecentados, ¿no? Desigualdad, pobreza, exclusión, colonialismo, neocolonialismo, etcétera, etcétera. Todos estos factores que hacen a la geopolítica y a la realidad, que tienen que ser pensados, pero que en ese momento no eran pensados. Y en algún momento tienen que ser repensados. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los principales enemigos al momento de pensar era ser pensados por otros? Esto es lo que les ocurrió a todas las culturas latinoamericanas, de tener una forma de pensamiento propio, en donde estaban presentes la contemplación, el respeto al otro y al medio ambiente, pasamos a tener una forma de pensamiento que era ser pensado por otros. Esto es lo que se llama colonialismo. Un primer colonialismo territorial que terminó con todas nuestras riquezas. No terminó con todas nuestras riquezas, porque parecería que hoy tenemos aún estas riquezas,
que tienen que volver a ser expoliadas, ¿no? Bajo las formas de recursos naturales diferentes. Tal vez no tenía mucha prensa en ese momento, no se conocía el litio, hoy quieren sacarnos el litio. Tal vez en otro momento no tenía mucha prensa ciertos materiales o ciertos minerales que no tienen una denominación rara, lo estuve leyendo el otro día, pero que parece que están y tenemos en enorme cantidad, que también pretenden expoliarnos. La colonización territorial quedó afuera, la colonización de pensamiento parece que no. Y es una tarea que nos surge. Esta forma de entender al hombre, al ser humano, es importante. ¿Por qué? Porque no quedó en la teoría. Y esto lo vamos a contar en la clase que viene. Se convirtió o pasó a la práctica. Todas las actividades, todas las formas de interacción llevaron como impronta esta noción del hombre como un ser para sí mismo. Y por eso vamos a encontrar ejemplos en todos los ámbitos en Occidente, en ese momento y hacia acá, en lo económico, en lo religioso, en lo educativo, en lo político, todas esas formas de acción e interacción en donde el criterio que primaba era la idea del individual. Por eso lo llamamos, fíjense, por eso lo llamamos individualismo, porque no hay ninguna duda que van a partir o que partieron de un lugar cierto, que es los seres humanos somos individuos en primera instancia, somos algo más, pero sí somos individuos. Ahora, cuando todo el acento se pone exclusivamente en lo individual, se produce una distorsión. Vamos a ver cómo incurrimos en un error que luego se traduce en la práctica. Lo mismo le pasa al colectivismo. Es cierto que al venimos al mundo en una sociedad, en grupos, que nuestros primeros pasos en nuestra vida siempre estamos rodeados de personas, estamos en grupos, familia, hermanos, amigos, compañeros de escuela, y así sucesivamente hasta el último día de nuestras vidas. Por eso en la teoría colectivista muchas veces se habla de espíritu de grupo. No podemos eliminar lo grupal. El error craso es suponer que solo somos parte de grupos. Para que pasara esto, para que saliéramos de la totalidad a la egología, tuvimos que crecer como un ser humano, empezar a tomar conciencia de nosotros mismos, aparece, nos identificamos como yo. Ahí es donde rompemos esa pertenencia al todo o al grupo. Empezamos a decir yo consciente de que nos diferenciamos de los demás. Pero luego de esto se va a producir esa distorsión, ese yo, que es el resultado de la presencia previa antes de otros tú, dirán los filósofos del diálogo, aparece como desconectado de eso y se erige como centro exclusivo de su propio ser. Esto entonces vamos a contarlo, vamos a contar algunos ejemplos. En lo jurídico también se va a producir una impronta marcadamente individualista. ¿Por qué? Porque nosotros trajimos legislación del primer mundo y la legislación del primer mundo giraba sobre las ideas individualistas y todo el derecho del primer mundo se apoyó en una imagen del ser humano de carácter individualista. Entonces vamos a ver cómo al importar reglas, estas reglas están infectadas de una percepción individualista de la realidad. Un dato para cerrar, y ya lo continuamos en la clase que viene, es el siguiente. Un indicador, solo un indicador importante que nos marca el lenguaje. Un filólogo dice, hay algo que nos tendría que llamar la atención, nos debería llamar la atención, porque es como una especie de aviso de que una sociedad ha sido ganada por una cultura de este tipo.
Y este filólogo dice, y ese aviso lo da el lenguaje, o lo ha dado el lenguaje, y compara el lenguaje de los occidentales con el de otras culturas. El resultado curioso, extraño, atrapante, pero contundente es por qué las lenguas, por qué el lenguaje en Occidente tiene como palabra nuclear repetida en todas las frases constantemente y dicha hasta el cansancio, muchas veces sin conciencia de esto, y esa palabra es el yo. Si constantemente usamos la palabra, la terminología yo, esto no es un dato azaroso, dice ese filólogo. Es un dato que nuestra cultura está profundamente infeccionada por una comprensión de este tipo. El yo repetido hasta el cansancio no es un error gramatical, no es un problema en la adquisición del lenguaje, está indicando claramente la concepción que una sociedad puede portar de sí mismo y de sus semejantes. El lenguaje nos va a dar muchas enseñanzas al respecto. Bien, cerramos entonces la parte de hombre y derecho, productos culturales, y abrimos